Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que sigue sucediendo en este conflicto en Oriente Medio, con la liberación de los primeros rehenes, con Irán declarando esto como una victoria ya directamente por parte de los palestinos, pendientes también de Rusia, ojo, alerta en Estados Unidos, también les vamos a contar la última advertencia por parte de Vladimir Putin, en este caso sobre la inteligencia artificial y cómo la viene controlando Occidente, y también les hablaremos, por supuesto, de Javier Milei, que no recula y que ha dejado muy clarito que va a cerrar el Banco Central argentino. Pero empezamos poniendo el foco en el presidente español. Como ya saben, Pedro Sánchez estaba de visita en Israel, mucha gente decía, por favor, que no haga nada, por favor, que no líe nada, pues al final ha sido así. Pedro Sánchez la ha liado. España e Israel se han enzarzado este viernes en una crisis diplomática después de la visita que ha realizado el presidente español Pedro Sánchez a Israel, los territorios palestinos y Egipto. Israel ha llamado a consultas a la embajadora española en este país, una expresión de reprimenda diplomática por las declaraciones que ha realizado Sánchez en Rafah, en la ciudad de egipcia fronteriza con Rafah. Desde allí, Pedro Sánchez ha dicho que reitera el derecho de Israel a defenderse, pero dentro de los parámetros y limitaciones que impone el derecho internacional humanitario, y decía Sánchez que no está siendo el caso. Como se pueden imaginar, claro, esto ha generado un enorme malestar en Israel por las palabras del presidente del gobierno español y también del primer ministro belga, Alexander De Croo, durante su paso en esta visita al cruce fronterizo de Rafah, precisamente en un momento en el que todos los israelíes estaban esperando la llegada en ese lugar de 13 niños y mujeres secuestrados por el grupo integrista de Hamas y liberados en el marco de la tregua de 4 días. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, ha comunicado que va a convocar a los embajadores de los dos países para una conversación de reprimenda. Dice además que condenan las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica, que dan un impulso al terrorismo. Dice que Israel está actuando de derecho con el acuerdo internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS, que comete crímenes y también, en este caso, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La actual embajadora es Ana María Salomón Pérez, que fue nombrada por el gobierno de Pedro Sánchez el 21 de julio de 2021. Israel, en este caso Pedro Sánchez, ha visitado Israel y al final la ha tenido que liar. Precisamente lo que ha dicho Pedro Sánchez es que implementar la solución de 2 estados independientes es la solución. El presidente, también en este caso, que ahora ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, dice que la solución al conflicto árabe-israelí es, por ejemplo, lo que ha propuesto él, la celebración de una conferencia internacional. Estas han sido algunas de las palabras de Pedro Sánchez que han desatado una crisis institucional con Israel. Escuchamos a Sánchez. Ya tenemos que implementar la solución del establecimiento de 2 estados independientes. Como ha dicho el presidente egipcio, tenemos que ser más serios para conseguir la paz y conseguir el establecimiento de 2 estados independientes para frenar este conflicto árabe-israelí que ha durado más de un siglo. Ya es nuestra responsabilidad ahora como comunidad internacional desempeñar un papel constructivo y clave para conseguir esta solución. Y ha sido un placer para nosotros estar aquí en Egipto y hemos propuesto la celebración de una conferencia internacional entre los países árabes, la Unión Europea, la Organización Islámica, y espero que esta propuesta sea acogida por todas las partes pertinentes para poner fin a esta crisis continua. Pedro Sánchez dice que espera que la propuesta de una conferencia sea acogida por todos los líderes implicados. Esto es lo que ha dicho cuando se ha reunido con el presidente al-Sisi. Precisamente dice que han propuesto una conferencia internacional y además ha reprochado a Israel, ha ido a dar lecciones y al final pues la ha tenido que liar. El Estado palestino por parte de la comunidad internacional y que la ONU intervenga. Yo creo que sí, vamos a esta dirección. Más allá de estas comparecencias, los medios israelíes han citado hoy a funcionarios de seguridad diciendo que Hamas ha liberado a 13 rehenes israelíes después de casi 7 semanas de cautiverio en Gaza. Han cruzado a Egipto, según ha informado algunos medios como Times of Israel y Haaretz. Al menos al mismo tiempo, 12 rehenes tailandeses también han cruzado Israel de camino al centro médico
médico de Samir, según dicen algunos funcionarios, sobre un acuerdo separado mediado por Qatar y Egipto. Los rehenes eran todos hombres y no estaban cubiertos por el acuerdo de tregua con Israel, que se relaciona con mujeres y niños. Esta negociación comenzó cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia visitó Qatar el 31 de octubre. A cambio de estos rehenes, se espera que Israel libere a 39 prisioneros palestinos en el día de hoy, según apuntan algunos medios. Serán llevados a la prisión israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada, antes de la Cruz Roja les lleve a otros lugares allí y también en Jerusalén Oriental. Pendientes también del ministro de Defensa israelí, de Yoav Gallant, que ha sido citado este jueves diciendo a las tropas que su respiro será breve y que la guerra se va a reanudar con intensidad durante al menos 2 meses más. Los palestinos han acogido con satisfacción este respiro del próximo alto el fuego, pero afirman que 4 días van a servir de muy poco para aliviar el desastre humanitario causado por la guerra. Seguimos con más noticias. Hablamos de Netanyahu, que ha prometido continuar con la guerra después de que expire la tregua para destruir las capacidades militares de Hamás y de esta forma poner fin a sus 16 años de dominio en Gaza, devolviendo los 240 cautivos que el grupo islamista y otros grupos mantienen en Gaza. Dice Netanyahu que van a seguir hasta que logren todos sus objetivos, añadiendo que ha transmitido este mismo mensaje en una llamada telefónica al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, que ha estado proporcionando un amplio apoyo militar y diplomático a Israel desde el inicio de la guerra. Pendientes también de Irán, que ha dado la bienvenida hoy a la tregua acordada entre Israel y el grupo islamista de Hamás, que comenzó este viernes y que considera como un paso inicial hacia la victoria de los palestinos. Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha dicho que da la bienvenida a este establecimiento de un alto el fuego humanitario en Gaza. Además, también apunta que este acontecimiento es el resultado de 45 días de persistencia del resistente pueblo palestino, de su histórica lucha y de la constancia de los luchadores de la resistencia, y un paso inicial hacia la victoria. Kanani dice que Irán está trabajando con otros países para apoyar al pueblo palestino y para mantener completamente el alto el fuego. De Irán pasamos a Rusia. En una medida diseñada para demostrar su fuerza nuclear, Rusia ha redesplegado hoy su misil balístico intercontinental Yars más cerca de Europa. Este misil, también conocido en Occidente como el misil del fin del mundo, ha sido trasladado a la base militar de Kozersk, en la parte occidental de Rusia, unos 1.500 kilómetros de Moscú y, ojo, a 2.400 kilómetros de Londres. Teniendo en cuenta su velocidad máxima, este misil puede alcanzar Londres, ojo, en menos de 5 minutos. El regimiento Kozersk, donde se ha cargado el nuevo misil en un siglo, ha sido el primero de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia en comenzar a actualizarse con misiles Yars. De hecho, esta medida se produjo horas después de que el ministro de Defensa ruso dijera que su nación estaba prestando especial atención a la formación de fuerzas nucleares navales estratégicas. Para que se hagan una idea, tiene un alcance de 12.000 kilómetros y puede transportar hasta 10 ojivas apuntables independientemente de 150 kilotones cada una. Está diseñado para derrotar las defensas aéreas actuales y futuras y tiene una velocidad máxima de 36.800 kilómetros por hora, lo que significa que es más de 30 veces más rápido que la velocidad del sonido. Pendientes también de la alerta en Estados Unidos. Apunta la Embajada de Estados Unidos en Rusia que tengan cuidado en la frontera entre Rusia y Finlandia. Las autoridades finlandesas han anunciado el cierre de 3 puertos de entrada y salida adicionales a lo largo de la frontera oriental de Finlandia desde Rusia a partir de la medianoche del viernes 24 de noviembre. Dicen además que la embajada anticipa el siguiente estado para los puertos de entrada de Rusia y Finlandia, fijándose en Saya, en Kuusamo-Vartius, y dicen que los pasos fronterizos van a estar cerrados hasta el 23 de diciembre. Aluden a varios pasos que van a estar cerrados hasta el 18 de febrero de 2024. Apuntan a que el paso fronterizo Rayaj-Josepi va a estar abierto al tráfico de pasajeros del lunes a viernes de 8 a 6 y del sábado a domingo de 9 a 5 hora de Finlandia. La capacidad del gobierno de Estados Unidos para brindar servicios de rutina de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Rusia dicen que está severamente limitada, sobre todo en las áreas más alejadas de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Por eso, ojo, esta es la alerta de Estados Unidos, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Rusia o que salgan inmediatamente. Es una advertencia de viaje de nivel 4 emitida por parte del Departamento de Estados Unidos. Dice, sobre todo, que las acciones a tomar es supervisar los medios locales, no viajar a Rusia, y si alguien se encuentra en Rusia, que salga inmediatamente. Precisamente hablamos ahora del plan secreto de Biden y Scholz. También tiene que ver con Rusia, pero sobre todo con Ucrania. Y es que dicen que Zelensky debe darse cuenta de que las cosas no pueden seguir así. Tiene que hablar con sus ciudadanos y tiene que ser sincero, explicando que deben negociar. La investigación del diario Bild, del diario alemán, muestra que el canciller Scholz y el presidente Biden quieren poner fin pronto a la guerra entre Rusia
y Ucrania. De hecho, el presidente Zelensky dicen que debe ser obligado de una manera muy específica a negociar con Putin. Y ojo, porque además dicen que tiene que aceptar compromisos brutales. Este es el plan secreto de Alemania y de Estados Unidos, que quieren terminar cuanto antes con la guerra en Ucrania. Ponemos el foco ahora en el presidente ruso, Vladimir Putin. Ha dicho este viernes que Occidente tiene un monopolio peligroso sobre la inteligencia artificial. Y ojo, dice que Rusia necesita rivalizar con los sesgados chatbots occidentales con su propia tecnología. La carrera por desarrollar la inteligencia artificial se ha intensificado desde el lanzamiento de ChatGPT el año pasado, con Rusia y con China gastando miles de millones para rivalizar con el dominio de Estados Unidos. Dice Putin que es muy consciente de que algunos motores de búsqueda occidentales, así como algunos modelos generativos, funcionan de una manera muy selectiva y sesgada. Por eso dice que no tienen en cuenta la cultura rusa y que a veces simplemente la ignoran y la cancelan. Dice que muchos sistemas modernos de este tipo están entrenados con datos occidentales para el mercado occidental y que la dominación monopolística de estas creaciones extranjeras en Rusia es inaceptable, peligrosa e inadmisible. Insta a Rusia a estar por delante de la curva y de hecho Putin ha pedido ya repetidamente a Moscú que ponga fin a su dependencia de la tecnología occidental y en septiembre ordenó a su gobierno que invirtiera fondos en el desarrollo de supercomputadoras y en la investigación de inteligencia artificial. Rusia no se quiere quedar atrás y Putin advierte sobre el monopolio occidental en materia de inteligencia artificial. Hablamos ahora del deseo de la OTAN de crear una zona Schengen. Es una cuestión que preocupa al Kremlin. Esto es lo que ha afirmado esta mañana el portavoz Dmitry Peskov. El área Schengen, un área que comprende 27 países europeos que han abolido oficialmente los pasaportes y muchos otros controles en sus fronteras mutuas, preocupa a Rusia. Y es que esta zona Schengen militar podría permitir a los ejércitos de la OTAN cruzar libremente las fronteras de los Estados miembros sin necesidad de controles adicionales, lo que potencialmente ralentizaría el movimiento de las fuerzas para defender un hipotético ataque de Rusia. El jefe del comando logístico de la OTAN, el teniente general Alexander Solfranc, dijo ayer que le gustaría ver una zona así, lo que ha provocado que esta mañana preguntaran a Peskov sobre su opinión. Dice que Rusia va a responder si la propuesta se hace realidad y que su discusión en los medios de esta semana ya había hecho aumentar las tensiones entre la alianza y Moscú. Dice Peskov que la alianza siempre ha considerado a Rusia como su supuesto enemigo ficticio y que ahora considera abiertamente a su país como un adversario obvio. Dice Peskov que esto no es más que alimentar tensiones en Europa y ojo, porque dice esto tendrá consecuencias. Seguimos hablando de Rusia, que dice que va a responder después de que Moldavia decida sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú. Introdujo Moldavia algunas sanciones contra 13 individuos rusos a principios de este año, pero, según se informa, se ha sumado a las mucho más amplias que la Unión Europea ha implementado contra Moscú a medida que el país intenta acercarse al bloque. Dice Rusia que consideran esto como otro paso hostil más por parte de los dirigentes moldavos, que están plenamente integrados en la campaña antirrusa del occidente colectivo. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa ruso, que apunta que su objetivo es la destrucción total de las relaciones ruso-moldavas, que por culpa del Chisinau oficial se encuentran ya en un estado muy deplorable. Dice además que Moscú tomaría represalias y además apunta que Moldavia y Ucrania han obtenido el estatus de candidatos a la membresía de la Unión Europea en junio del año pasado y que la presidenta moldava estuvo en Kiev para reunirse con Zelensky este mismo martes. Seguimos con más noticias. Les contamos un informe de ejecutivos rusos y chinos. Han estado discutiendo en secreto la construcción de un túnel submarino para conectar el territorio continental ruso y la península de Crimea. El Washington Post dice que los servicios de seguridad de Ucrania han interceptado transmisiones entre los países sobre el establecimiento de un túnel que estaría a salvo de posibles ataques por parte de Ucrania. Las conversaciones, que incluyeron reuniones a finales de octubre, fueron provocadas por las crecientes preocupaciones rusas sobre la seguridad del puente del estrecho de Kerch, que ha sido atacado 2 veces por el ejército ucraniano. Ambos ataques han provocado dolores de cabeza logísticos para el Kremlin, ya que el puente actúa como una ruta clave de logística y suministro entre el territorio continental ruso y Crimea. Hablamos ahora de Javier Milei. Esto era parte de su programa de gobierno, pero el presidente electo Javier Milei planteó, por ejemplo, la dolarización de la economía y también el cierre del Banco Central. En este punto, y a través de un comunicado difundido por la cuenta de X de la oficina del presidente Javier Milei, han ratificado que el cierre de la entidad no es un asunto negociable. Después de las distintas versiones sobre cambios en el gabinete y también en los planes de Javier Milei, desde la oficina del presidente electo han salido a ratificar la intención de cerrar el Banco Central, enfatizando que no es
un asunto negociable a través de un comunicado de la oficina que han diseñado desde el mileísmo para comunicar las novedades sobre el armado del gabinete. Han indicado que ante los falsos rumores difundidos desean aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Precisamente en el mismo texto, además, han ratificado que el economista cordobés y funcionario de Juan Schiaretti en Córdoba, Osvaldo Giordano, va a ser quien esté al frente de las ANSES, mientras que Horacio Martín va a ser el titular en la petrolera YPF. Esta declaración cobra relevancia debido a que muchos han especulado a que el economista Javier Milei estaría dando marcha atrás con esta decisión. De hecho, según algunos rumores esparcidos por la prensa local, los ministros de su gabinete tendrían visiones contrarias con el cierre del Banco Central argentino. Seguimos hablando de Milei y en este caso vamos a hablar de Patricia Bullrich, de la adversaria del presidente electo, a la que incluso acusó de poner bombas en colegios de primaria y que ahora regresa a la nave nodriza. El Ministerio de Seguridad, las negociaciones encabezadas por Macri han rendido sus frutos y a partir de diciembre Bullrich va a volver a donde estuvo ya durante el gobierno macrista. De hecho, ahí es donde hizo crecer su imagen pública. Va a jurar como ministra de Seguridad. De hecho, va a pasar de salir tercera en las elecciones generales a pactar una alianza con su antiguo contrincante y finalmente cobrar por los servicios prestados. De esta forma regresa después de 4 años al ministerio que catapultó el último tramo de su carrera política. De esta forma pasará a formar parte del equipo de Milei, que además ayer canceló su viaje espiritual a Estados Unidos. Seguimos con más noticias, seguimos en este caso repasando la actualidad y vamos a hablarles del rayo cósmico que ha conmocionado a todo el mundo, ha impactado sobre la Tierra, dicen que genera más electricidad que cualquier tipo de generador. Les hablamos de Amaterasu y nos lo va a contar, nos lo va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. Sí, es un rayo cósmico de ultra alta energía que ha impactado sobre la Tierra. La segunda vez que sucede en la historia de nuestro satélite, pero es que va más allá todo este problema y es que tiene 1 millón de veces más de energía que cualquier aparato que hayamos sido capaces de concebir en la humanidad. El nombre es apocalíptico, es el Amaterasu, es en honor a la diosa del sol de la mitología japonesa y eso porque lo han descubierto investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka. Se detectó el 27 de mayo de 2021. Rayos cósmicos que tienen un nombre así muy pomposo, pero en realidad son partículas cargadas de energía que cruzan el universo aproximadamente a la velocidad de la luz. Los de bajas energías son producidos por el Sol y los de las altas son excepcionalmente extraños y necesitan entornos energéticos mucho más energéticos de los propiamente dichos que tenemos en la Tierra. Por ello, se desconoce su procedencia, se prevé que pueda ser en los agujeros negros. Se desconoce la naturaleza, se desconocen las propiedades más allá de que tiene mucha energía. Si alcanza satélites o la Tierra, aquí en la Tierra, un equipo electrónico o un informático puede averiarlos y provocar errores, pero si alcanza un ser vivo puede llegar a dañar su material biológico hasta el punto de llegar a modificar su ADN. Y pasamos a hablar ahora del Banco Central Europeo. Vamos a hablar de su presidenta, de Christine Lagarde. Le han preguntado hoy sobre la opción de que el grupo de países emergentes que forman a los BRICS lancen su propia moneda y también que acabe compitiendo con el euro. Ha sucedido durante un evento en Frankfurt donde Lagarde se ha mostrado bastante escéptica ante esta posibilidad. De hecho, ha cuestionado si Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen suficiente en común para organizarse juntos. Según Lagarde, una moneda común no puede ser simplemente algo legal, sino que debe partir de algo más importante, de la expresión de su soberanía. Lagarde subestimando a los BRICS. Ojo, la escuchamos. A common currency cannot be just something nice to have that you decide on the flight. It's far more important and it's an expression of your sovereignty, and you really have to have something bigger than that, something that brings countries together. So you know, of course there are discussions and there are common interests, but I don't think that there is that sort of strong foundation of collective sovereignty that would deliver this single currency that they could envisage. You know, they did set up an international bank, I would say probably about 8 to 10 years ago. I don't think that it has generated much by way of even projects. There is an Asian investment bank. There are some development banks that are very active and very efficient, but in terms of having actually a central bank that manages monetary policy in all these countries and looks after the currency, I'm not so sure.
La propia Christine Lagarde ha dicho que hay intereses comunes en los BRICS, pero que no ve una base conjunta sólida que pueda conducir a una moneda común para este grupo. De hecho, en este evento, Christine Lagarde ha dejado clara su valoración negativa también sobre los criptoactivos. Los ha criticado y dice que muchas veces se usan para realizar transacciones que de otro modo serían vetadas por ser ilegales. Además, dice que las criptomonedas son altamente especulativas, pendiente de Christine Lagarde y también pendientes, como siempre, del mercado petrolero, de la nueva decisión de la OPEP después de retrasar la cumbre que iba a tener lugar este mismo fin de semana. Ahora están cerca de alcanzar un acuerdo sobre las cuotas africanas y nos lo va a contar nuestra compañera Marta Velar. El motivo del retraso de la reunión de la OPEP parece que puede tener solución. Estamos hablando de las cuotas africanas, que parece ser que fue la razón por la que finalmente se tuvo que retrasar la reunión de la OPEP del 26 de noviembre al 30 de noviembre. Bueno, pues ahora mismo lo que cuenta la agencia Bloomberg es que hay delegados de dentro de la OPEP que dicen que la cuestión de las cuotas africanas está cerca de alcanzar un consenso, se está cerca de alcanzar un acuerdo sobre este tema. Todo viene por lo que ocurrió en junio de este año. Junio, momento en el que se decide por parte de la OPEP y por parte sobre todo de la presión de Arabia Saudí que se reduzcan las cuotas de los países africanos como Angola y como Nigeria, algo que no ha gustado nada a estos países, que parece que ahora se han revelado dentro de la OPEP y han provocado que ese desacuerdo haya provocado también ese retraso en la reunión hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues finalmente parece que se está gestando un acuerdo y veremos si vemos sintonía también en esa reunión de la Organización de Países de Productores de Petróleo el día 30 de noviembre, que es la nueva fecha. Bueno, pues pendientes de esta cumbre de la OPEP, pendientes también de este conflicto en Oriente Medio, de la crisis diplomática que ha liado en el día de hoy Pedro Sánchez y también pendientes en este caso de Rusia y de la alerta que ha emitido Estados Unidos por el cierre de fronteras en Finlandia. Seguimos pendientes de todas estas noticias, de toda la actualidad económica, macroeconómica, geopolítica. Sigan con nosotros porque enseguida seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.